Continuamos en Expoactiva, amigas y amigos. Acaba de suscribirse un convenio entre la Forestal UPM y el Banco de la República. Estamos con la gerenta Adriana Rodríguez, quien acaba de dar algunos detalles, pero sobre todo de la importancia institucional de este tipo de acuerdos con empresas como UPM, con la cual hace prácticamente una década está trabajando el banco. Dentro de sus 120 años seguramente es poco, pero es significativo, ¿verdad? Bueno, buenos días a todos. Un gusto compartir con la prensa, que es quien tiene el fundamental rol de informar a la gente a veces de estos acuerdos que si los firmamos y la gente no se entera no tiene ningún valor, ¿no? Porque no van a ser disfrutados y usados por los beneficiarios. Sí, yo comentaba, para mí es muy importante que hace más 10 años, 2006, 2016, venimos teniendo relaciones como banco y acuerdos y distintos productos con UPM o Forestal Oriental, ¿no? Es una relación sólida que en este momento se consolida con la firma de este acuerdo que creo que es beneficioso para todos, pero sobre todo para las cadenas, ¿no? Los integrantes del grupo de fomento de UPM, los funcionarios, los proveedores de insumos, y para el Banco de República es incorporar a la tarjeta forestal un medio de pago, con el cual van a poder tener todos los beneficios de UPM, más todos los beneficios que un medio de pago le da a los usuarios, ¿no? A los tarjetavientes, como se llama en el banco. Yo lo comentaba, los beneficios que contempla la Ley de Inclusión Financiera en cuanto a la disminución de los impuestos, del IVA. El banco a su vez tiene beneficios propios como para aquellos que cobran el sueldo a través del banco, adelantos sobre los salarios, y condiciones beneficiosas para quien tiene una tarjeta de pago del Banco República. Sumado a los otros beneficios es un doble ganar-ganar, digamos. Y para los usuarios de la tarjeta el acumular puntos, pero en definitiva brotes, que es algo muy creativo seguramente por parte de UPM, ¿verdad? Sí, es una cuestión muy interesante porque está inmersa en el programa de responsabilidad social empresarial de UPM, que con el uso de la tarjeta todos los uruguayos que la usen van a estar colaborando de alguna manera con esos brotes, con emprendimientos sociales y sobre todo de las zonas donde UPM tiene actividad, que son en el interior del país, a veces en el interior profundo, ¿no? Entonces creo que es otra característica solidaria, mucho más colectiva, a veces sin una cara visible, pero digo, se mencionaba el ejemplo de una escuelita a la cual se le brindaron determinados beneficios y creo que eso es un valor agregado muy importante también, ¿no? Le voy a cambiar un poco de tema y me voy a referir a la decisión bancocentralista de hace unas horas acerca de algunos cambios en materia impositiva para los bancos. Usted mandaba tranquilidad a los usuarios del banco en cuanto a que el banco va a poder afrontar esa nueva obligación sin inconvenientes. Sí, lo dije, que no tiene mucho que ver con UPM, pero que me es noticia y el periodista tiene que preguntar. No, pero me parece además que está bueno aprovechar oportunidades para transmitir algunas informaciones a la gente, ¿no? Porque a veces no es tan sabido o se da por sabido que el Banco República aporta rentas generales millones de dólares, ¿no? Entonces, y así todo tiene una rentabilidad positiva. Creo que eso demuestra que el banco es sólido, que el banco está trabajando como por la ruta correcta, por el camino correcto, que tiene una situación que le permite aportar a rentas generales como corresponde y también le permite afrontar vicisitudes de otro tipo, como el aumento de los impuestos, que no nos gusta, y bueno, a ningún empresario le gusta, ¿no? Pagar más impuestos, eso está en la tapa del libro. Nosotros formamos parte del gobierno y tampoco nos gusta pagar más impuestos, pero lo importante es que tenemos la solvencia económica para poder hacerlo y que no sea un motivo de asustarse, ¿no? Bueno, el banco va a pagar los impuestos y capaz que tiene menos disponibilidad para atender a los clientes, no va por ese lado. Le pido disculpas, yo le voy a tomar 3 minutitos más. Estamos en la Expoactiva Nacional, un evento que tiene mucho que ver con la agricultura, un sector que en estos momentos está impactado por una situación que es nacional, pero es internacional además, y donde seguramente el Banco de la República, como siempre en las crisis, ha sido el respaldo
del sector productivo para tratar de zafar la situación. ¿Cómo está el banco para afrontar este escenario? Bueno, yo creo que está bien. Ya el año pasado, cuando se empezaba a hablar de que, a fines de 2014, tal vez cuando se empezaba a hablar de que se venía una crisis o se detenía el crecimiento o iban a haber problemas, nosotros ya empezamos a mandar el mensaje, nuestros clientes estén tranquilos, vayan por la sucursal, sean proactivos, porque muchos de nosotros historias como estas de los ciclos económicos las hemos vivido, otros las han sufrido también, el banco también la sufrió, pero creemos que lo más importante es que vayan al banco, planteen su situación, conversen con total confianza en una relación que seguramente todos tienen con sus gerentes y sus ejecutivos, y le van a buscar de alguna manera el desahogo o la posibilidad de sortear esta crisis, porque es una cuestión coyuntural que todos sabemos que va a pasar. El tema es que hay que buscar la forma de pasarla lo mejor posible sin destruir los aparatos productivos. Esa es la cuestión, ¿no?